¿Listo? Bueno, vamos a arrancar con este tema que es pH, que me parece que ya lo tienen visto de algún lado, biología, bioquímica y los que cursan exactas, por lo menos ahí lo tienen. Así que vamos a hacer pH, propiedades de soluciones y bueno, vamos a intentar explicar. Lo que yo les pido es, si tienen cualquier duda, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Si se hace muy interrumpido, bueno, pararé, pero inicialmente está bueno que no nos quedemos con dudas. Entonces, la primera cosa que me parece muy relevante es tener el concepto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa acá equilibrio? Y yo puse unas imágenes de acá de equilibrio. Entonces, ¿qué significa equilibrio? En el caso particular de que yo puse acá, esta persona que está cruzando y tiene que mantener sí o sí el equilibrio porque depende la vida en ello, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá hay una fuerza que está ejerciéndose acá y acá hay otra fuerza que está ejerciéndose hacia abajo, ¿sí? Si una fuerza es mayor que la otra, pierde el equilibrio y esta persona es más probable que se muera, ¿sí? En este caso, que están jugando, también están guardando el equilibrio. Si pierden el equilibrio, pierden, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer ellos? Es balancear. ¿Balancear qué? Fuerzas, nuevamente. Hay fuerzas opuestas que tienen que mantenerse y a medida que esas fuerzas opuestas sean iguales, tenemos equilibrio. Lo mismo esta persona que hizo bungee jumping. Antes de tirarse, iba bajando y la fuerza de la gravedad era más fuerza que la cuerda de la que ejercía para arriba. Llegó un momento en el cual las dos fuerzas, la de la gravedad y la cuerda para arriba, eran iguales y no caía. Entonces, el concepto de equilibrio hay dos fuerzas que se igualan y no hay ninguna ganancia neta y se mantiene esa situación. Entonces, cuando pasamos al equilibrio químico, podemos pensar en una situación en la cual tenemos una serie de reactivos, que yo lo ejemplifiqué acá en un cuadradito con un montón de cositos azules, y que puede disociarse en estos compuestos que están acá. Arbitrariamente le puse un color rojo y amarillo, pero pueden disociarse. Entonces el punto es, ¿cuándo se llega al equilibrio? ¿Cuál es el criterio para saber que esta disociación llegó a un equilibrio? ¿Sí? Entonces, uno puede pensar, cuando sobre todo ustedes que no tienen el background matemático, químico o físico, uno puede pensar inmediatamente en cosas que es lo más fácil de pensar en masa. Entonces uno podría pensar, ¿está esta situación 1 en equilibrio? ¿Está esta situación 2 en equilibrio? ¿Está 3 o 4 en equilibrio? ¿Cuál es el criterio para saber si acá hay un equilibrio, 2, 3 o 4 en equilibrio? ¿Cuál sería el criterio? ¿Alguno sabe cuál es el criterio? ¿Que era la misma cantidad? ¿Qué quiere decir que era la misma cantidad? Porque algo va bien por lo que vas diciendo. Bueno, un poco por ahí, va por ahí. 1, 2, 3 y 4 son 4 situaciones distintas que las 4 pueden estar perfectamente en equilibrio, porque nunca el criterio es que haya igualdad de masa. Perfecto, esa es la respuesta concreta. Esa es la respuesta concreta. Si planteamos un equilibrio, vemos que la sustancia AB se disocia en una sustancia A y una sustancia B. Y se disocia con una velocidad V1 y A y B se van a asociar con una velocidad V2. ¿Cuál es la situación de equilibrio? Jamás es la situación de equilibrio cuando la cantidad de A y B es igual a la cantidad disociada es igual a la cantidad que está asociada. Ese no es el criterio. ¿Sí? Como podría ser fácilmente entendible por nuestra cotidianidad que
la fuerza que tengo acá tiene que ser igual a la fuerza que tengo acá. No. En este caso es la velocidad con que se forman las pelotitas rojas y azules, rojas y amarillas, es igual con la que se forman azules. Entonces en este caso no voy a tener ganancia neta. O sea, si la velocidad de formación es igual a la velocidad de asociación, claramente no va a haber una ganancia neta ni de roja ni de amarilla ni de azules. Entonces ahí estamos en una situación en la cual B1 es igual a B2 como vos dijiste. Ese es el único criterio que yo debo tener en cuenta. Esto se puede caracterizar de alguna manera. Entonces, como les puse acá, en un equilibrio químico, las reacciones hacia adelante y hacia atrás se producen a velocidades iguales y las concentraciones de productos y reactivos permanecen constantes, no hay ganancia neta. ¿Cómo queda caracterizado esto? Bueno, se pueden hacer operaciones matemáticas que nos permiten caracterizarlo con una constante que se llama constante de equilibrio, que tiene que ver con el producto de los productos, valga la redundancia, de A por B, dividido el producto, podríamos, para acá no hay producto, pero podría haber alguna otra cosa que se asociara, de los reactivos, ¿sí? La relación entonces de los productos a los reactivos, según esta multiplicación, es constante. Eso es la constante de equilibrio. ¿De qué depende esto? Es una constante termodinámica, depende solamente de la presión y de la temperatura, ¿sí? Entonces, a los fines prácticos, quizás a este momento no importa demasiado, pero sí lo que queda bien claro, tiene que quedar claro acá, es que ahora pasamos a hablar a caracterizar este equilibrio en el cual B1 es igual a B2 como una relación de masas entre productos y reactivos, ¿sí? No de pesos, no de cantidad, ¿sí? Sino el producto de A por B. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, refleja la naturaleza química del compuesto, las fuerzas que cohesionan, ¿sí? Y que determina, bueno, si la pelotita roja y amarilla tienden a unirse, va a generar azul. Y si azul tiende a disociarse, va a generar roja y amarillo. Eso depende de la naturaleza propia de los materiales o de las sustancias con las cuales estamos trabajando, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo tengo mucho B, para que se mantenga este equilibrio, posiblemente la cantidad de A tiene que ser menor. Y si tengo mucha A, la cantidad de B tiene que ser un poco menor para que esta relación siempre se mantenga, ¿sí? Entonces, fijémonos que las cantidades ya de A y B o la cantidad de AB me va a condicionar, o sea, según la cantidad que tenga acá, me va a condicionar la cantidad o el producto de las cantidades de A por B, ¿sí? Entonces, hay toda una relación que es importante tener presente. Pero lo que quiero que quede recontra claro es que la constante de equilibrio, en los equilibrios químicos, lo que tenemos que tener en cuenta son una relación y no las cantidades solamente absolutas de cada uno de ellos. Bien, entonces una cosa que es muy importante para cuando hablamos de pH es el agua. Entonces, capaz que a algunos ya les pregunté, pero ¿el agua está concentrada? ¿Qué concentración tiene el agua? ¿Podemos hablar de si el agua está concentrada o no está concentrada? Tiene unidades de concentración. ¿Qué unidades de concentración conocemos? ¿Sí? Masa por unidad de volumen. Entonces, o moles por unidad de volumen. Moles por unidad de volumen, si es moles por litro, molar, ¿sí? Bien, entonces una de las cosas que es importante, que le escribí acá, es que en un litro de agua hay 55,6 moles de agua aproximadamente. Entonces podemos hablar de que el agua tiene una concentración X, ¿sí? Recordamos que un mol de agua tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y el agua tiene este equilibrio. El agua se puede disociar. Una forma de escribirlo es que el agua se disocia para formar protones y oxidrilos. Normalmente esta especie no existe, ¿sí? Sino que está asociada a otras moléculas de agua. Se lo llamamos ion hidronio. Entonces, el equilibrio más adecuado es este. ¿Y cómo? ¿Cómo es que se disocia? Bueno, se disocia según este criterio. Entonces, si considerara un litro de agua, entonces podría considerar que hay 55,6 moles de agua, ¿sí? En un litro, y que esto
Acá en la flechita me faltó otra, que no sé por qué no está. Pero bueno, se puede disociar para formar 10 a la menos 7 moles de protones y 10 a la menos 7 moles de oxidrilo. ¿Sí? Se disocia y va a dar la misma cantidad de esto que está acá. ¿Sí? 10 a la menos 7, entonces estamos hablando aproximadamente como un 0,1 millón de veces menos esta especie que está acá. O sea, la millonésima parte de los moles se va a disociar. Es decir, prácticamente no se disocia. ¿Sí? La millonésima parte es la nada misma. O la 10 millonésima parte en realidad, porque 10 a la menos 7. Entonces eso, se lo pongo acá, en un litro la disociación causa un cambio de, si se disocia, pasa de 55,6 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque una perdió un mol, y tenés esto que está acá. Y la verdad que entonces, si podemos decir que la concentración del agua cambia apreciablemente, no. El agua, si la 10 millonésima parte cambia, y ustedes tienen que decir, ¿cambió algo? Y no, la verdad que no. Eso hace que sea difícil trabajar con el agua, porque la concentración es tan grande del agua y las variaciones que puede tener son tan pequeñas que en definitiva hablar de cambios de la concentración del agua es muy difícil y directamente ni trabajamos con eso. Entonces, volviendo al equilibrio de disociación del agua, lo que tenemos es que la constante de equilibrio para el agua, que es el producto de los protones por los oxidrilos dividido la concentración del agua, ¿sí? Este valor que está acá, ya dijimos que cuando se disocia es prácticamente invariable. Y si es prácticamente invariable, es como un valor constante que lo podemos considerar fuera, que es irrelevante para la constante de equilibrio. ¿Sí? Es un valor constante, no me va a afectar el equilibrio en sí mismo. Entonces le llamamos a la constante como una aproximación, ¿no? Si queremos ser estrictamente específicos, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, consideramos a la constante de equilibrio sin mayor problema en los cálculos usuales como el producto de los protones por los oxidrilos, que me da un valor de 10 a la menos 14. Entonces la pregunta uno que cabe hacerse es, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es la relevancia de tener una especie que está 10 a la menos 7 molar, 0,1 micromolar, 100 nanomolar? ¿Qué valores estamos manejando? Supongamos, estuvimos viendo cosas ya. Concentración de sodio afuera, ¿cuánto es? 100, poquito más. 140, ¿qué? Mil equivalente. 140 milimolar. 140 milimolar, y estamos hablando de una concentración de protones que estamos hablando de 0,1 nano. ¿Sí? 140 o 1.400.000 veces más hay sodio que protones. Eso es como mucho. Entonces estamos hablando de algo que es irrelevante prácticamente. Y la pregunta ¿es irrelevante realmente? No. ¿Por qué no? Por esto. Por eso yo sé que algunos ya han visto en biología y en bioquímica esto que está acá. ¿Qué es? Que los protones forman parte o pueden mantener equilibrios con especies como este grupo que está acá, carboxilo, o este grupo amino, que tienen afinidad por los protones. ¿Sí? Hay un equilibrio que permite disociarlo, entonces el grupo carboxilato más un protón, y el amino que puede formar un grupo amonio, ¿sí? Protonarse. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo pongo esta escala que tenga que dice bajo pH, alto pH, lo que voy a pasar es un lugar en el cual voy a tener una gran concentración de protones a un lugar que tenga una cantidad mucho menor de protones. Cuando aumento la cantidad de protones que está acá, si ustedes vieron algo de química en algún momento, si aumenta la masa esta, por una cuestión de mantener
un principio ya en el principio de Le Chatelier, lo que va a pasar es que este equilibrio va a tender a moverse hacia la izquierda, ¿sí? Se opone a la alteración de este equilibrio. Eso es un equilibrio químico, ¿sí? Este aumento en la concentración de protones, entonces lo que va a hacer es que esta especie que está cargada pase a ser neutra, ¿sí? Y si, digamos, acá esta no estaba cargada, pero aumentan los protones porque estoy consumiendo esta especie, este protón se consume con esto que está acá, ¿sí? Entonces esta se desplace hacia la derecha y empiezo a tener especies cargadas. Entonces fíjense, voy a tener especies neutras y especies cargadas en un extremo. Entonces sería alguna situación que no sé si se alcanza a ver de ahí, pero acá tengo lo que se supone una proteína plegada de una determinada manera y tiene restos aminos, restos carboxilos. Entonces en una situación de un pH ácido, un pH bajo, un pH en el cual la concentración, o una solución en la cual la concentración de protones es muy alta, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar básicamente cargada igual. Y si está cargada igual, eso va a determinar fuerzas de repulsión y va a determinar un estado de equilibrio propio para la situación esa. Puede ser una situación adecuada, una situación querible, una situación necesaria para el organismo, tener una proteína con un plegamiento determinado a un pH o una elevada concentración de protones. ¿Eso puede ocurrir en la realidad? ¿En qué circunstancia? ¿Dónde? Estómago. ¿Qué pH tenemos en el estómago? 2, ¿sí? Ok. Entonces, perfecto. Si vamos incrementando la concentración o si vamos reduciendo la concentración de protones, entonces vamos a ir a una circunstancia en la cual, por ejemplo, se va a disociar, en este caso, se van a liberar protones que se van eliminando y empieza a haber cargas negativas. Y así sucesivamente empiezan a haber cada vez menos restos protones. Este que estaba protonado dejó de estar protonado, ¿sí? Este que estaba protonado dejó de estarlo, tiene carga negativa, ¿sí? Y este que está acá, que antes tenía una carga positiva, ya no la tiene, ¿sí? Y si seguimos aumentando o reduciendo la concentración de protones, vamos a ir cambiando las cargas superficiales y vamos a cambiar las fuerzas de repulsión o de atracción, va a cambiar el plegamiento, va a cambiar la función de la proteína, ¿sí? ¿Es importante esto? Bueno, es recontra importante. La fosfofructoquinasa, cambiando una unidad del pH, cambia un montón la actividad. La fosfofructoquinasa forma parte de, es una enzima que forma parte del inicio de la vía glucolítica, ¿sí? Bombas y transportadores de membrana cambian con el pH también, ¿sí? Particularmente, además, es sensible al pH porque lo que hace es censar el pH y tratar de eliminar protones o no, ¿sí? Proteínas solubles, la hemoglobina, el transporte de oxígeno va a depender muchísimo de la concentración de protones. Es más, el transporte de dióxido de carbono y el transporte de oxígeno va a ser recontrasensible a eso y va a condicionar mucho lo que se va a conocer como efecto Bohr o efecto Haldane. Receptores y ligandos son sensibles al pH, canales iónicos y proteínas estructurales. La proliferación celular, ¿sí?, puede cambiar hasta el doble, cambiando 0,4 unidades de pH. Entonces, lo que pasamos a ver es que la concentración de protones, dado los equilibrios dado los equilibrios en los que participa, a pesar de ser una concentración que se encuentra en pequeñas cantidades, los efectos que tiene son muy importantes sobre la función celular. Entonces eso lo que lleva es que, a pesar de que sea una concentración muy pequeña, existen mecanismos para poder controlarlos. Yo no voy a hablar mucho de eso lo va a hablar Gustavo Pérez en una clase posterior, en que vamos a hablar de la regulación del estado ácido-base. Bien, no se ve bien acá, pero obviamente
¿qué es el pH? Pregunta de parcial que le van a hacer, ¿qué es el pH? Con que me digan eso, estamos re bien. Pero es incompleta todavía esa definición. Menos logaritmo de la concentración de protones. Porque, quizás yo no lo puse acá, pero sí tienen que tener es que la concentración de protones las podemos expresar de muchas maneras. ¿Y de qué manera la vamos a expresar? Moles por litro. Entonces, la correcta definición de pH es la menos concentración, el menos logaritmo de la concentración de protones cuando los protones son expresados en moles por litro. Si no, voy a tener otras unidades de pH. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo es ahora, porque eso es una función logarítmica, la función logarítmica es una función de este tipo, ¿sí? No sé cómo así. Una cosa así, sí. ¿No? Digamos, si yo tengo que escribir es una cosa como así. Igual es el menos logaritmo que estoy viendo, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Y ahora es negativa, así que va a ser especialmente cuando tengo, como va a ser negativo, esto se tiene que invertir. Va a ser así. pH. Después lo voy a mostrar. Bueno, pero en definitiva, fíjense, ¿qué quiero decir? Si ustedes tienen una concentración acá, ¿sí? Sí, pasa. Es una concentración, por ejemplo, esta mayor que está acá, ¿sí? ¿Cuántas veces más grande? Y 10 veces más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué concentración es esto que está acá? Está ubicado en la posición, en la millonésima parte. Entonces, esto correspondería a un mol por litro, perdón, a 0,0001 mol, es aproximadamente un micromol. Aproximadamente no, es un micromol. ¿Sí? ¿Y qué pH me da? Un pH 6. Si la concentración lo reduzco y es 0,1 micromol, es 7, 6, 7, 8. Es decir, que a medida que voy disminuyendo la concentración de protones, va aumentando el pH. Es una cosa que tienen que tener claro, parece medio como, seguramente imagino que ya lo sabrán, que lo habrán visto, pero bueno, lo repito. En estas circunstancias, si yo tengo agua pura nada más, la constante de equilibrio se cumple. Si hay 10 a la menos 6 de protones, tiene que haber 10 a la menos 8 de oxidrilos, de manera tal que 10 a la menos 6 por 10 a la menos 8 me dé 10 a la menos 14. Si es 10 a la menos 7, entonces me va a dar igualmente. Y así, siempre el producto de uno por otro, en una situación de equilibrio, me tiene que dar 10 a la menos 14. Porque esa es la condición del equilibrio. Si no aumenta, el otro tiene que bajar. Bien, ¿cuándo sé que la solución es neutra? O sea, sí, ¿cuándo es la solución, el agua es neutra? Me dicen cuando el pH es 7. Y esa es una respuesta como posterior a la causa. Cuando la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilo, ahí es neutro. Si la concentración de protones es mayor a la concentración de oxidrilo, es ácido. Y si la concentración de protones es menor a la concentración de oxidrilos, entonces es básico. Entonces no es que el pH 7. El pH 7 se da que pH 7 porque en esa circunstancia en la cual cuando se disocia el agua y forma la misma cantidad de protones que oxidrilos, lo hace en una circunstancia en la cual, por la química propia del agua, por la naturaleza del agua, se da que las concentraciones son 10 a la menos 7. ¿Sí? Si hubieran sido 10 a la menos 8, hubiera sido pH 8 neutro, pero no, es pH 7. Así que no está mal decir que es neutro cuando el pH es 7, pero es por esta razón. Bueno, ¿cuál es el pH del plasma? 7,4, ¿sí? 7,4. 7,4
es aproximadamente, esto era que está acá, hemos dicho 1 micromolar, ¿sí? Lo bajé 20 nanomoles, y acá lo bajé otros 20 nanomoles, ¿sí? Y es aproximadamente 40 nanomolar es la concentración de los protones en plasma. Y lo deseable es que esté alrededor de esos valores. Esta es la función del pH. ¿Cómo cambia la concentración de protones en función del pH? Es la ecuación que yo le decía acá, era esta, ¿sí? Entonces, fíjense que en ciertas circunstancias el pH varía, o sea, el pH, digamos, el valor fisiológico es 7,4 más menos 0,4 unidades de pH, ¿sí? Porque obviamente que no tiene que ser estricto. Todos los que tenemos acá posiblemente tengamos un valor de pH plasmático ligeramente distinto, pero que varía entre rangos normales. 7,4, ¿sí? Pero acá, de cualquier manera, no quiere decir que si nos alejamos de 7,36 o 7,44, la persona vaya a tener un problema ácido-base serio. Y que entonces vas a tener problemas de control de algún tipo de funciones. Los valores en los cuales se ha encontrado que es compatibles con la vida varían de 7,8 a aproximadamente 6,8. ¿Sí? Entonces, son circunstancias en las cuales hay pacientes que tienen alteraciones crónicas, ¿sí? No sé, alcohólicos, problemas hepáticos serios, bien. ¿Y ahí qué corresponde? Y fíjense que los valores van a variar de 160 nanomolar, la concentración de protones muy ácida, a 16 nanomolar, ¿sí? Bien. Si fuera 0,4 estaría tocando esto, pasaría de 7,8 a 6,8, ¿sí? Eso sería compatible con la vida. Yo estoy diciendo los valores normales. Es decir, nosotros tenemos una variación, no todos somos exactamente iguales, ¿no? Si lo tuviéramos el pH, pudiéramos conocer el pH, y nos vamos a dar algunos 7,38, 7,41, 7,39, que yo mucho 7,4, y vamos a tener una distribución gaussiana de la cantidad de valores para la cantidad, como se llama, de individuos. La mayoría va alrededor de 7,4. ¿Sí? El 95% de la población lo incluimos entre 7,4 más menos 0,04. Bueno, entonces acá les traía esto. Ya no es que siempre tiene que estar el pH 7,4. ¿Cuáles son los valores que encontramos? Y bueno, las secreciones gástricas es 0,7. ¿Sí? Y es deseable que esté en 0,7. ¿Cómo van a estar las proteínas en 0,7? ¿Protonadas, neutras en cuanto a las cargas, o van a estar con cargas negativas? Protonadas. ¿Eso qué va a hacer? Que la proteína esté mayoritariamente en un estado no nativo, desplegado, y eso va a favorecer justamente, o sea, se llama un estado desnaturalizado, y va a favorecer posteriormente, o en este momento también, porque hay algunas enzimas encargadas ¿cómo se llama? De la proteólisis, ¿no? De la degradación de las proteínas. Lisosomas, por la misma razón, van a desnaturalizar las proteínas. Fíjense, 5,5. El agua neutra, 6,8. Chan. Acá estamos un poquito. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no 6,8 y no 7? ¿Por la variación de temperatura? No. Eso tiene que ver con algo que está a 37 grados, pero tiene que ver con la disolución de gases en el agua. ¿Sí? Entonces, en principio tendría que ser 7, pero si hay disolución de gases, entonces lo que va a pasar, por ejemplo, es que un poquito de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ¿sí? Se va a transformar y ¿verdad? Como un ácido. Bueno, fíjense otra cosa, ¿el citosol de una célula típica es 7,4? No, es un poquito más ácido que 7,4. ¿Es ácido?
No, ¿qué es? Básico, ¿sí? O sea, eso de ácido básico, ojo cómo es. Líquido cefalorraquídeo, 7,3, plasma de la sangre celular, 7,4. Matriz interna de la mitocondria. Bien, bueno, nada. Entonces, estamos hablando de ácidos y bases sin haber definido, o concepto de ácido y base, sin saber que hay sustancias, o por lo menos no explicitarlo, de que son ácidas o son bases. Fíjese, el ácido lo que hace, o por lo menos es una de las definiciones, es la capacidad de ceder ion hidróneo. La base, una sustancia capaz de aceptar protones o de liberar oxidilos. Y obviamente esto tiene que llegar a un equilibrio. Entonces tenemos la constante del ácido, la concentración del protón por la concentración de la base, dividido el producto del agua por el ácido. De vuelta, esto que está acá va a ser prácticamente invariable, ¿sí? Entonces normalmente el agua vuela de la ecuación. Y es importante el concepto de ácidos y bases en fisiología. ¿Tenemos ácidos y bases en el organismo que estén volcándose continuamente y que puedan llegar a modificar el medio interno? Claro que sí. ¿Cuáles? Respiración mitocondrial, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el ciclo de Krebs, ¿sí? Que va produciendo, cuando va degradando al piruvato, va generando dióxido de carbono, va generando la cadena de electrones, ¿sí? Que con su receptor final el oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, ahí se genera el dióxido de carbono, ácido carbónico. Tremenda la cantidad de ácido carbónico que se forma. Glúcidos. Puede generarse, si no va piruvato y necesito recuperar para mantener el estado redox, se va a generar ácido láctico. El ácido láctico puede pasar a sangre también, hay todo un ciclo también para el ácido láctico. Aminoácidos y proteínas que son degradados y van a generar grupos sulfúricos, o digamos el anión sulfato, el anión fosfato. ¿A qué le faltaría 3 carguitas? Lípidos y grasas que pueden ser degradados y que también van a generar cuerpos cetónicos, ácidos, ácido acético, hidroxibutírico, ¿sí? Líquidos productos que están elevados en aquellas personas que tienen problemas en el manejo de la glucosa, que por ahí no pueden incorporar glucosa, que sería el caso de los diabéticos. Perfecto, ¿sí? Entonces esto puede estar aumentado. Bueno, esa pérdida de bicarbonato es una situación en la cual uno podría en general, porque si pierde bicarbonato, aumentar la acidez. Pero bueno, es una circunstancia. Lo que yo quiero decir es que esto que está acá son productos fisiológicos normales, ¿sí? Y esos productos fisiológicos normales pueden ser inicialmente poco, pero se van acumulando. Entonces, el organismo tiene que, de alguna manera, idear una forma de controlarlos. Bien. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los ácidos? Una manera es según el grado de disociación. Entonces, ¿se acuerdan que ese cuadrito que yo le había puesto que estaba todo azul y por ahí hay unas pequeñas moléculas amarillas y rojas? Si son unas pocas, entonces ese es un ácido débil, ¿sí? Ejemplo, el ácido carbónico genera bicarbonato y protones, ¿sí? Ya se tiene que empezar a familiarizarse con con esta nomenclatura. Ustedes tienen que ser capaces de escribir un ion bicarbonato y un ácido carbónico, ¿sí? Y eso no se enteran hasta que les pedimos que lo hagan y decís, ups, iba, no sé, 3 oxígenos, 2, y ahí empiezan los problemas. Bueno, ¿qué es esto? 1, 2, 3 carbonos. ¿Ácido? Ácido acético. El acheto. El ácido acético tenemos acá. Lo usamos usualmente en la cocina, ¿sí? ¿Cómo? En la cocina. Vinagre.
El ácido acético, el acheto, por eso les dije, es vinagre, un derivado del alcohol. Bueno, X. Es un ácido, es un ácido débil, es decir, que va a haber, cuando se disocia, mucha cantidad como la especie ácida, ¿sí? Y poca cantidad habría como la especie cuando se disocia para formar. Cuando se disocia, se forma igual cantidad de protones que la llamamos base conjugada, ¿sí? El acetato es la base conjugada. El bicarbonato es la base conjugada. Y si yo lo pongo, se va a formar igual cantidad de protones que de bicarbonato. Que no necesariamente es la situación que encontramos en plasma, ¿sí? Ácidos fuertes, una vez que se lo disuelve en agua, prácticamente desaparece la especie asociada y quedan la especie disociada. Y esto va a corresponder entonces una constante de equilibrio determinada, fija. La constante de equilibrio para esto va a ser mayor que la constante de equilibrio que está acá. Bien. Bases débiles, el ion amonio. El ion amonio, cuando se disocia, genera amoníaco, ¿sí? No está escrito acá, NH3. Fuertes, el intercambio, el sodio hidrógeno, ¿sí? Esto también se le conoce, si ustedes van a la ferretería, le piden soda cáustica, es el hidróxido de sodio. Bueno, y acá llegó un punto en el cual es muy importante que lo tengamos presente. Hay una serie de ácidos débiles que se llaman, en este caso pueden ser proteínas que pueden asociarse, ¿sí? Para generar esta forma ácida. Se puede asociar la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina desoxigenada para formar la especie ácida, ¿sí? Fosfatos y bicarbonatos. Y cada uno de ellos tiene un equilibrio según este que está acá, ¿sí? Acá está un poco coinvertido porque la especie ácida es esta que está acá, así que se disociaría para formar esto, ¿sí? Pero bueno, yo lo que quería mostrarles por qué lo puse al revés es porque los protones pueden interaccionar con cada una de estas especies y me estoy quedando corto. Podría agregar fosfatos, algo están acá, podría agregar sulfatos, ¿sí? Y podría agregar, si existe alguna especie, no sé, un cuerpo cetónico que estuviera dando vueltas por ahí también, ¿sí? Lactato. Bien. Pero todos tienen su constante de equilibrio. Y fíjense si yo hago algo acá. Si yo entonces pongo esta ecuación, la reescribo como está acá. Creo que la constante de equilibrio la divido, el protón que está acá lo paso dividiendo, entonces me va a quedar que la constante de equilibrio sobre la concentración de protones va a ser igual a la relación de la base conjugada sobre el ácido. Y esta relación que está acá es una relación que si la concentración de protones es la misma, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un pH plasmático, la concentración de protones es la misma para acá, para acá, para acá, para acá. El pool de protones que ven los distintos ácidos es el mismo, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener de estos equilibrios va a tener una constante distinta, pero este valor va a ser el mismo. Entonces, cada uno de estos equilibrios, cuando la concentración de protones es fija, automáticamente va a quedar definido esta relación, ¿sí? Eso lo llamamos principio isohídrico. Entonces, fíjese todavía un poquito más interesante. Si yo pudiera controlar es decir, entonces, si yo lo escribo de esta manera, poner que el bicarbonato, esto tiene que ser igual a la concentración de bicarbonato sobre dióxido de carbono, proteínato sobre proteínas, concentración de hemoglobina cargada sobre hemoglobina sin cargar, ¿sí? Entonces,
Yo definiendo la concentración de protones, ya defino la relación de masas de estas proteínas y puedo controlar la cantidad de proteína que está protonada o no está protonada. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo pudiera controlar, supongamos, la concentración de bicarbonato, la concentración de dióxido de carbono, automáticamente voy a definir todas las otras relaciones. ¿Sí? No hay manera de escapar de eso. Y eso es recontra importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque ¿es esto posible? Que el organismo controle uno de estos elementos de manera rápida y de manera fácil. Sí. El dióxido de carbono se puede controlar. Y yo controlando el dióxido de carbono por la respiración, el bicarbonato también lo puedo llegar a controlar. ¿Sí? Bueno, eso lo van a ver con Gustavo después. Pero esto no lo van a ver. Es decir, el principio isodínico significa que si yo controlo uno de estos elementos de esta relación, automáticamente voy a definir todos los demás. Cuando ustedes sean médicos, sí, estén en una guardia y van a pedir nomogramas, le van a pedir cuál es el pH, cuál es la concentración de dióxido de carbono, y estos equilibrios, de alguna manera, sabiendo eso, van a saber automáticamente, porque este es el fundamento de que si va a estar bien el organismo o va a estar mal. Por esta relación que está acá. Bien, entonces vamos a pasar a este tema que es soluciones amortiguadoras. ¿Qué es una solución amortiguadora? Acá está la definición. Es un sistema que evita variaciones bruscas de pH frente a la incorporación de ácidos o bases. ¿Sí? Evita variaciones bruscas de pH. Eso es una solución amortiguadora. Amortiguó. Químicamente son ácidos o bases débiles y ya vimos que en el organismo hay un montón de ácidos y bases débiles. Hay unos más que otros y tiene una constante de equilibrio, ¿sí? Lo llamamos K, que ya las definimos, y acá hay un valor que va a empezar a aparecer y que van a empezar a ver de manera más frecuente, que es el pKa. ¿Qué es el pKa? Bueno, así como el pH era el menos logaritmo de la concentración de protones, el pKa es el menos logaritmo de la concentración, perdón, el menos logaritmo de la constante de acidez. Y acá tenemos que pensar en dos grandes tipos de sistemas: sistemas cerrados y sistemas abiertos. Entonces, ¿qué es un amortiguador cerrado? Es un sistema en el cual, ¿sí?, la cantidad de la especie ácida y la base conjugada se van a mantener constantes antes y después del proceso de amortiguación. Si se agregaron ácidos, ¿qué hace el sistema? Tiene que sacarlos, tiene que chuparlos para tratar de mantener la concentración constante. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a desplazar este equilibrio hacia la izquierda. Entonces, la cantidad que desaparece de base conjugada que se combinó con protones, esa misma cantidad tiene que aparecer de este lado. Entonces es esto que está acá. La sumatoria de la base conjugada al inicio con la especie ácida es igual al inicio y al final de la reacción de amortiguación, ¿sí? Si esta disminuyó y esta aumentó, o sea, si tenía una cantidad, esta disminuyó acá, esta tiene que aumentar en la misma cantidad de manera que este equilibrio se mantenga, ¿sí? No entra ni sale ácido o base conjugada del sistema amortiguador del sistema. Al sistema yo puedo usar, por ejemplo, el sistema plasma. Entonces, ¿cuál es un amortiguador súper importante del sistema plasma, del sistema sangre? La hemoglobina. Por eso es que está puesto acá. Es la hemoglobina. Bien, y tenemos un sistema amortiguador abierto. Si resultara que se agregan ácidos, estos ácidos se combinan con la base conjugada para generar esta especie, la especie ácida, pudiera llegar a ser que esta especie ácida no quede en el sistema, sino se fuera del sistema, ¿sí? Entonces la sumatoria, lo que tenía este valor, si después de amortiguar esta especie
bajó porque se combinó con protones y esta especie que está acá pudo escaparse del sistema, por lo tanto no aumentó, ¿sí? La sumatoria de ambas va a ser menor que lo que tenía al inicio, ¿sí? Y al revés, ¿no? Si yo pudiera agregar bases, entonces el ácido se disocia para generar los protones que se combinaron con bases, ¿sí? Entonces al inicio tendría una cantidad, pero al final, ¿sí? Esta cantidad está aumentada, sería esta que está acá, y esta cantidad, si yo pude reponer desde afuera, no disminuyó en la cantidad que esto aumentó. No disminuyó, ¿por qué? Porque entró desde afuera algo para reponerlo, ¿sí? Entonces eso es un sistema abierto. Y vamos a ver qué relevancia tiene para la capacidad amortiguadora, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona un sistema amortiguador? Entonces acá pongamos el caso del sistema ácido acético acetato. El ácido acético acetato, ¿qué es? Podría ser cualquiera, pero esto es una cosa muy fácil de hacer in vitro. El ácido acético se disocia para generar igual cantidad de moléculas de acetato que de protones. ¿Está claro eso? ¿Hay un equilibrio acá? ¿Hay equilibrio, sí o no? Sí, acá hay un equilibrio, ¿sí? Entonces, es una situación que está graficada acá. Fíjese qué pH es. 2, pH recontra ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en este gráfico tengo pH? Voy agregando base, se va agregando el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Decí, ¿no? ¿Qué esperan que pase con el pH? Se alcaliniza. Si estoy agregando base, se tiene que alcalinizar. Eso es lo esperable. Bueno. Agrego hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Este hidróxido de sodio va a combinarse con este protón y lo que deberíamos esperar es que este equilibrio se desplazara para este lado, ¿cierto? Wow. Bueno, cuando las cosas no funcionan como uno quisiera. Ok. Puede fallar. ¿Qué pasa si voy agregando, vamos a quedarnos acá, qué pasa si voy agregando bicarbonato? Esto es lo que va sucediendo, como vieron en el gráfico anterior, ¿sí? Lo que va diciendo es punto a punto, si voy agregando hidróxido de sodio punto a punto, ir aumentando el pH, ¿sí? Fíjense. Pero lo va haciendo de una manera particular, lo va haciendo siguiendo esta curva que está acá, ¿sí? Y la pregunta es, si yo agrego hidróxido y estoy en este punto, ¿acá hay equilibrio? ¿Hay una situación de equilibrio? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Acá hay una situación de equilibrio. Sí. Yo agregué hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio se comió el protón, esto se desplazó para acá, y llegué a una situación en la cual la concentración de protones disminuyó, el pH fue aumentando un poquitito, pero llegó a una situación de equilibrio en la cual la concentración de protones se redujo, la concentración de acetato, ¿qué pasó? Aumentó, la concentración de ácido acético bajó, si este sistema es un sistema cerrado. Si este sistema es un sistema cerrado, agrego hidróxido de sodio un poquito, esto baja, esto sube, y este equilibrio se tiene que mantener, ¿sí? Eso no podemos escapar, es la termodinámica, es la naturaleza del sistema. Si sigo agregando, tengo este punto, tengo un nuevo equilibrio. Y tengo un nuevo equilibrio, podría quedarme acá, si yo no agregara más. Y sigo teniendo en cada uno de estos puntos, son todos puntos en los cuales hay equilibrios. ¿Ese equilibrio es igual al equilibrio anterior? No. ¿Por qué? Porque la concentración de protones, ir al revés, la concentración de protones en cada uno de estos puntos
¿sí? A medida que voy avanzando, yo voy agregando base, ¿no? Pero se tiene que mantener también la constante de equilibrio del agua. Así que la concentración de base aumentando, la concentración de protones va disminuyendo, ¿sí? Y como esto va disminuyendo, este sistema tiene que modificarse de manera tal de adecuarse a las nuevas concentraciones de protones. ¿Cómo se adecua? Cuando baja la concentración de protones, aumenta la de acetato y disminuye la de acético. Pero lo hace de una manera particular, que es interesante para nosotros como médicos. ¿Por qué? Porque lo hace de esta manera, ¿sí? No es que hace brutalmente una línea recta y se acabó. No, lo hace así. Y tiene una zona que, fíjense, que si yo agregué de acá hay 0,5 equivalentes. Supongo que hay 0,25 equivalentes acá. Fíjense que se produjo un cambio de 2 aproximadamente a 4. Pero si yo agrego, ¿sí?, la misma cantidad que agregué de acá hasta acá, la agrego de acá a acá, voy a cambiar, qué sé yo, de 4 a 5, ponerle la mitad del cambio de pH. ¿Sí? Agregué la misma cantidad de base, pero tengo la mitad del cambio de pH. Es más, si agrego una brutalidad de equivalentes de protones de acá hasta acá, prácticamente no me cambia el pH. ¡Chan! Encontré lo que yo quería. Agrego brutalidades de ácido y no me cambia el pH. ¿Cómo se llama eso? Un sistema amortiguador. ¿Y eso por qué? Pero digamos, ese sistema amortiguador funciona en un rango, ¿sí?, en un rango de pH. Funciona amortiguando acá, fíjense, acá agregué una cantidad de base y el cambio que hubo fue muy grande. Acá agregué base y el cambio que hubo fue muy grande. Es decir, que el sistema amortiguador funciona en un rango de pH. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. ¿En qué rango de pH? Bueno, entonces, esta curva que está acá, ¿sí?, podemos ver, si pudiéramos, está relacionada. Dale. Es decir, a medida que voy bajando la concentración de protones, va cambiando la concentración de acetato y la concentración de ácido acético, ¿sí? Entonces, si yo elaboro con logaritmos esta ecuación, llego a una ecuación que se conoce como de Hensoldt-Hasselbalch, después la voy a elaborar un poquito más, pero significa que la cantidad de acetato es esto que está acá, que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de acetatos. Perdón, más el logaritmo de la concentración de acetato dividido de ácido acético. Y bien, esta relación se da cuando esta relación de amortiguación se da cuando la concentración de ácido acético y la concentración de acetato es aproximadamente la misma, ¿sí? Entonces, cuando la concentración de ácido y base conjugada es más o menos la misma, la capacidad amortiguadora del sistema es óptima, ¿sí? Pero de vuelta, esto es válido solo para un sistema amortiguador. Hemoglobina, ácido, digamos, láctico, pirúvico, proteínas o hemoglobina, no sé cuál te les dije, en fin. Entonces, llegamos a un punto en el cual este valor que está acá, ¿sí?, corresponde a un pH, ¿sí?, corresponde a un pH en el cual es igual a la pKa, que es el menos logaritmo de la constante de acidez. Si la concentración de bicarbonato y la concentración del ácido son iguales, esto dividido de esto, si son iguales, tiene que dar 1. Logaritmo de 1, ¿cuánto es? Pasa por acá, es 0. Si esto es 0, pH es igual a pK. Entonces, la situación en la cual se da la máxima capacidad amortiguadora, ¿sí?, es acá, cuando la concentración de la especie ácida y la especie... Entonces, esto es un equilibrio. Esto es, digamos, acá hay pero digamos, lo que no tenemos que perder de vista es que en cada uno de estos puntos siempre hay una situación de equilibrio, ¿sí? Siempre hay equilibrio.
Lo que sucede acá particularmente en que la masa de estas son iguales es que en esa situación de equilibrio las variaciones de la concentración de protones son muy bajitas. ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces el pH, ¿qué es el pK? El pH del cual existe la igual cantidad de sustancia disociada que decide disociar, característico de cada sustancia y constante para cada temperatura. Cuando el pH es igual a pK, la capacidad amortiguadora es máxima. Entonces, miremos esto, acá. Antes, capacidad amortiguadora es la cantidad de base que yo debo agregar para que cambie una unidad del pH. Si tengo que agregar mucha base, entonces es que el sistema es bueno, ¿sí? Porque tiene una gran capacidad amortiguadora. Para que cambie la unidad de pH acá, ¿sí? De 4 a 5, tuve que agregar una barbaridad de base. Para cambiar de 2 a 3 acá, tuve que agregar poquito. Así que la capacidad amortiguadora acá es baja, la capacidad amortiguadora de acá es alta. Y esto viene dado por esta ecuación, beta, ¿sí? La capacidad amortiguadora. Si yo grafico capacidad amortiguadora en función del pH, para un sistema cerrado, tengo esto que está acá. Tengo un valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Cuando el pH es igual a el pK. Y el pK de cada ácido es distinto. Sí, el pK del ácido acético era de 4 y pico. ¿Sí? El pK del ácido carbónico es 6,1. Entonces, si yo digo, bueno, yo quiero amortiguar que el pH del plasma no me cambie. ¿Alrededor de cuánto es el pH del plasma? 7,4. ¿Qué es lo que voy a querer? Un sistema cerrado que tenga un pK como cercano a 7,4. Eso es lo que yo quiero. Si tengo un pK cercano a 4, ¿me va a servir? No, tiralo, no sirve eso. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que pensar, o deberíamos esperar, que el organismo nuestro tenga algún sistema amortiguador que tenga un pK cercano a esos valores. ¿Tiene un sistema amortiguador cercano a esos valores? Bien, entonces tengo que pensar acá. La sumatoria de amortiguadores que tengo. Y acá llega una situación. Ya hacemos un recrédito. Este equilibrio que está acá se reproduce en cada uno de estos restos, ¿cierto? Cada uno de estos restos tiene un entorno distinto. Hace que cada uno de estos restos, al tener un entorno distinto, tenga pK constantes de equilibrio, porque si esto que está acá es igual en este carboxilo, deberían tener el mismo pK. Uno debería esperar eso. Y si este amino es el mismo acá, acá y acá, uno debería esperar que fuera el mismo pK. Pero porque tienen entornos distintos, tiene constantes de equilibrio distintos. Y al tener constantes de equilibrio distintos, lo que puedo, ¿sí?, es llegar a un rango ¿sí?, en el cual tengo, como todos esos son sistemas cerrados, tengo como un pK que va variando para cada situación, ¿sí? Entonces, la sumatoria total de todos esos amortiguadores cerrados me da un valor que es este que está acá, ¿sí? Entonces, la capacidad total de la amortiguación es casi constante y además se va sumando, ¿sí? Entonces, para tener un buen amortiguador necesito que esté en buena cantidad, ¿sí?, y que esté en, ¿cómo se llama?, y que tenga un pK cercano al pH que quiero regular, ¿sí? Bien, una cosita que quiero volver. Bueno. ¿Cuáles son los sistemas amortiguadores que yo encuentro? Bueno, voy a volver, perdón por la desorganización.
Vamos a ir un poquito más rápido. Tengo problemas para ir para adelante y para atrás. Esto valía para un sistema cerrado. En un sistema abierto, esto no vale. Fue. En un sistema abierto lo que tengo es esta curva que está acá. ¿Sí? Entonces fíjense que este sistema tiene una capacidad amortiguadora que no tiene un máximo, sino que va aumentando según esta ecuación que está acá. Esto vale especialmente para el sistema de dióxido de carbono bicarbonato, donde la capacidad amortiguadora va a depender mucho de la concentración de bicarbonato. A medida que va el pH siendo mayor, la concentración de bicarbonato es mayor y va siguiendo una curva que está acá. Entonces, el sistema amortiguador, y fíjese, acá comparativamente está haciendo con un sistema cerrado. Fíjese que el sistema abierto empieza a tener a valores de 7,4 una capacidad amortiguadora bastante superior que a cualquier sistema cerrado. Ahora vamos a ver por qué es eso. Entonces, los sistemas buffers son cualquier ácido débil, hemoglobina está dentro del eritrocito, plasma, bicarbonato, fosfato y proteínas. Entonces, el sistema bicarbonato se forma por la generación de dióxido de carbono, ¿sí? Y es responsable aproximadamente del 53% de la capacidad amortiguadora, el resto van a ser los otros buffers, ¿sí? Entonces, la ecuación de Hensoldt-Hasselbalch acá se la deduje con este equilibrio, que es el dióxido de carbono se disocia en agua, el dióxido de carbono se disuelve en agua, forma esta especie que es ácido carbónico, es una especie sumamente inestable, se disocia, efímera en el tiempo para generar bicarbonato más protones. Entonces, si desarrollamos la constante de equilibrio, como ya conocemos, ¿sí?, nos queda que si aplicamos el menos logaritmo a este lado de la ecuación y a este lado de la ecuación, la puedo desarrollar de esta manera: menos el logaritmo de la concentración de protones, menos el logaritmo de la constante de equilibrio, menos el logaritmo de esto que está acá, ¿sí? Entonces, haciendo el menos logaritmo de la concentración de protones es pH, menos el logaritmo de la constante de equilibrio es pK, y esto lo puedo invertir, lo que era la base pasa acá arriba, lo que era el ácido pasa acá abajo, y lo expreso de esta manera. Y me queda esta ecuación que para cualquier ácido, para cualquier sistema amortiguador vale pH es igual a pK logaritmo de base sobre ácido. Independientemente de que sea un sistema abierto o sistema cerrado, esto vale. Entonces, fíjense lo que tiene el problema que tiene el bicarbonato. El bicarbonato tiene el problema de que tiene una constante de equilibrio de 6.1 o una pK de 6.1. Y sin embargo, el pH en plasma es 7,4. Entonces la pregunta ¿es bueno el sistema de bicarbonato como amortiguador si tengo una pK de 6.1? ¿Tengo un pK de 6.1? No, es muy malo. Sin embargo, yo les dije que era el 53% responsable de la capacidad amortiguadora. Chan, ¿cómo lo resuelvo eso? ¿Cuál es el problema? Es un sistema abierto. Entonces ahora vamos a ver por qué el sistema abierto es tan efectivo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un sistema abierto y acá vamos a tener un sistema cerrado, ¿sí? Que normalmente lo que puede pasar es eliminar una determinada cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo agregara 10 milimoles de ácido, ¿sí? Fíjense que una cosa que yo no mencioné, fue muy rápido quizás, no, está acá. Bueno, ¿cuál es la concentración de bicarbonato en plasma? 24 milimoles litro, ¿sí? Yo estoy tratando de amortiguar algo que tiene una concentración que es 40 nanomolar, ¿sí? 24 milimoles son como 24 mil, son como unas 100.000 veces más concentrado que la concentración de protones. Es decir, que tengo cantidad de bicarbonato en superabundancia, ¿sí? Sí. Está grabando, perdón. Buenos días. Les quiero recordar una cosa. Acuérdense que tienen que subir los datos al entorno para la actividad obligatoria a distancia,
que vence el domingo y después de eso van a recibir ustedes la planilla para hacer el trabajo. Por favor, acuérdense de subirlos. Si alguno tuviese dificultades para subirlos, porque no tiene computadora o no tiene internet en la casa o cualquier otra cosa, nos escriben al foro que está abierto para eso específicamente y nosotros pueden venir a hacerlo a las computadoras de la cátedra, podemos tratar de darles una mano con lo que tengan que hacer. Si alguien no tiene cómo hacerlo, nos avisa para que lo puedan hacer. Pero escríbanos al foro que está habilitado para eso, así no se pierde en el medio de las otras consultas y demás, ¿sí? Hay uno de los jefes de trabajos prácticos que se está encargando específicamente de eso y si ustedes tienen alguna dificultad, los vamos a ayudar para que la puedan completar. ¿Está bien? Nada. Entonces, lo que tenemos es 24 milimoles acá. La concentración de dióxido de carbono la podemos reemplazar por el ácido carbónico, porque el ácido carbónico desaparece, ¿sí? Y es igual a una concentración de 1,2 milimoles por litro. ¿Sí? Esto corresponde a la ley de Henry que permite que para un gas se puede disolver en un líquido. Entonces, lo que debemos esperar normalmente es esto, una concentración de 7,4. ¿Qué pasa si yo agrego 10 milimoles en un caso en el cual pudiera estar abierto o pudiera estar cerrado? Entonces, es esta circunstancia que tengo acá. Si yo agrego 10 milimoles, consumo los 10 que corresponden a estos 24 y genero acá unos 10 más. ¿Sí? Entonces, eso sería una situación en la cual, entonces, 24 son consumidos, ¿sí? Agrega ácido, no, pero esto sería agregar base. 24 de bicarbonato, está bien. Agrego bicarbonato, entonces, ¿dónde está el equilibrio? Agrego ácido, tomo el bicarbonato y genero dióxido de carbono, ¿sí? Entonces el bicarbonato de 24, que yo lo tenía acá, se me consumo y lo reduzco en 10, que pasan a ser 14, ¿sí? Si el sistema, estos digamos 10 de bicarbonato que se consumieron acá, fueron a parar acá, debería generar 10 milimoles más, ¿cierto? Si estos se van, entonces la concentración de dióxido de carbono no me cambia. Entonces fíjense que el pH me queda en 7,17. No me cambió mucho. Pasó de 7,4. Si fuera cerrado, esos 10 se tienen que sumar a lo que yo tenía y genero 11. Entonces ahora la relación de bicarbonato a ácido cambió muchísimo y tengo 6,2. Por eso lo que es importante acá siempre es pensar en el equilibrio y pensar en la relación de la especie ácido a la especie básica que es bicarbonato, ¿sí? La especie bicarbonato es la especie ácida. Y con esto más o menos quiero ejemplificar por qué el hecho de que un sistema sea abierto, sea cerrado, es un sistema muy efectivo, porque evita que se acumule uno de los componentes y mantiene la relación de bicarbonato, o de ácido de base, en un rango esperable o deseable para el rango de amortiguación, ¿sí? Lo último del sistema abierto, ¿eso lo podría repetir, por favor? Acá, yo agregué 10 milimoles, ¿sí? Si estos se consumen con el bicarbonato, este equilibrio se desplaza hacia acá. Si tengo la posibilidad de que se vaya, la concentración de dióxido de carbono va a permanecer constante, esto va a desaparecer. ¿Sí? Es equivalente a esta situación. Yo tenía una concentración inicial de 1,2, se va a mantener 1,2. Si no pudiera ir, si se acumula, esos 10 tengo que sumarlos al 1,2 y pasa a ser 11,2. Entonces la relación de bicarbonato de dióxido de carbono se mantiene, se altera y queda con 6,2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo manteniendo una relación puedo cambiar el pH y a través del principio isohídrico voy a afectar todas las otras, digamos, expresiones de proteinatos o concentraciones de hemoglobinas protonadas o sin protonar, ¿sí? Que van a cambiar su afinidad por el oxígeno. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Entonces, de vuelta, lo importante es la relación, ¿sí? Porque esta relación en un rango determinado es la que me va a determinar la mejor capacidad de amortiguación. Y en el caso de un sistema abierto, obviamente que la posibilidad de eliminarlo, esto se mantiene constante.
Bueno, esto es al revés si agrego dióxido de carbono, así que lo voy a pasar derecho. Entonces, final y hacemos un pequeño descansito. Eficiencia del sistema amortiguador depende de la relación ácido-base conjugado. Ácido-base conjugado. Cuanto más concentrado el buffer, más efectivo es. No vi ningún ejemplo de esto, pero cuanto más tengo, menor me va a variar las cantidades de ácido y base conjugado, ¿sí? Entonces esas relaciones cambian un poquitito y se mantiene constante. Los buffers abiertos son más eficientes que los buffers cerrados. Los buffers cerrados son más eficientes cuando el pH de la solución a controlar está más cerca de su pK. ¿Sí? Bueno, paramos ahí. Hacemos 5 minutitos. Porque ya... ¿O quieren que sigamos? Ya está, listo, fue. Sigamos. Sí. Dale. Sí. El sistema es abierto o cerrado en relación al buffer. En relación al buffer, porque si yo agrego ácido, porque está generando dióxido de carbono de manera nativa, ¿sí? O estoy agregando, suponete, cetoácidos. Entonces, desde la perspectiva de la provisión de protones, ahí es abierto, digamos. Pero el sistema amortiguador es dióxido de carbono bicarbonato. Claro, pero como es como el dióxido de carbono puede Escaparse es abierto. Es lo que yo le definí al principio. ¿Se acuerdan? A menos masa H antes y después de la amortiguación. Sí. Shh. Tratemos de callar, hagan lo que tienen que hacer, pero en silencio. ¿Qué ocurre si el sistema abierto falla? ¿Si el sistema abierto falla? Buena pregunta, no la voy a responder, se la vas a hacer a Gustavo Pérez. ¿Sí? ¿Sí? Porque eso es estado ácido-base. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, tienen que ver. Esto es una regulación de ácido-base. Después hay otras regulaciones que es por el pulmón, sí, que tiene que ver con esto, y con el riñón. La misma pregunta podría aplicarse. ¿Qué pasa si si tenés un problema renal? Bueno, nada. Todo eso va para otro lado. Si no, imposible. Soluciones. Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es una solución? Es una mezcla de sustancias puras. Con ciertas características. ¿Sí? Las características, ¿cuáles son? Sus cualidades físicas y químicas iguales en cualquier parte de la solución. Es homogénea, ¿sí? Y es muy difícil separar una especie de la otra que forman la solución. Normalmente cuando hay una solución, hay un solvente, ¿sí? Que es el medio en el cual se disuelve una o más sustancias. Hay solutos, ¿sí? Que se disuelve en solvente. Según la cantidad de soluto, uno siempre piensa que el soluto está en menor cantidad que el solvente. No siempre es así. A los fines fisiológicos, sí es así. ¿Cuál es el solvente fisiológico? El agua. ¿Cuál es la concentración del agua? 55,6 molar. Es homogénea, ¿sí? Mantiene las propiedades químicas y físicas, no se puede separar el soluto por medio de certificado de filtración. Una cosa que es importante acá, si yo agrego cloruro de sodio al agua, estoy agregando un volumen a otro volumen. Entonces, si yo agrego masa a un lugar que tenía masa, ¿qué va a pasar con el volumen final? Tiene que subir. Bueno, va a subir de la misma manera que correspondiente a la sumatoria de ambos volúmenes. No, los volúmenes no son aditivos. Bien. Tipos de soluciones en fisiología o en el cuerpo. Sólido en líquido. Ejemplos: glucosa en agua, cloruro de sodio, proteínas en agua. Ninguna duda al respecto. Gas en líquido. Oxígeno en agua y dióxido de carbono en agua. ¿Eso les parece? ¿Se puede disolver el dióxido de carbono y el oxígeno en agua? No sé en qué momento, pero en algún momento van a ver esta ecuación que se llama ecuación de Henry, que dice que la concentración de un gas, en este caso pongo el dióxido de carbono, es su coeficiente de solubilidad multiplicada por la presión de ese gas en el agua.
o en la solución, ¿sí? Se llama ley de Henry. Entonces, el oxígeno en el agua es muy poquito soluble, es muy poco soluble, pero no importa, es importante que esté soluble para que pueda pasar desde el pulmón, transportador, lo que sea, como fuera, hemoglobina, a los tejidos. Los tejidos lo toman de manera soluble. Dióxido de carbono en agua. ¿Me estoy olvidando de algún gas? ¿Existe algún otro gas en agua? ¿En el plasma fisiológico? Oxígeno y dióxido. ¿Hay alguno más? Nitrógeno. ¿Quién dijo nitrógeno? ¿Alguien dijo nitrógeno? Vos dijiste nitrógeno, sí, porque yo ya lo dije ustedes con vos. ¿Por qué no vale? ¿Puede haber nitrógeno en agua? ¿Por qué va a haber nitrógeno en agua? ¿Va a haber nitrógeno disuelto en agua? ¿Por qué no? Porque sí. ¿Qué es lo que respiran? ¿Qué composición tiene el aire que respiran? Groseramente así, ¿no? El 80% del aire que respiran es nitrógeno. Consecuentemente, muchachos, usted acá en el pulmón le está mandando nitrógeno adentro. El nitrógeno, ¿por qué no se va a disolver? ¿Se disuelve el oxígeno? Bueno. ¿Y por qué el nitrógeno no? Que no tiene coronita, que dice vos sí, vos no, no hay forma. El nitrógeno se disuelve. ¿Es soluble? No. Es muy poco soluble. Es muy inerte el nitrógeno. El oxígeno es muy poco soluble también. ¿Cómo hacemos para resolver el problema del oxígeno que no es soluble? Líquido en líquido. ¿Qué solución puede ser fisiológicamente relevante? ¿Algún vinito que nos hemos tomado? ¿O alguna otra cosita? ¿Que tenga alcohol? ¿Puede pasar en sangre? Sí. ¿Puede pasar en estado gaseoso? Sí o no. ¿Hay alguien que le interese probar si tienen alcohol en estado gaseoso? Sí, a lo que hacen el control de alcoholemia. Y se sople acá, sople la boquillita, ¿sí? Y el alcohol pasa a estado vapor, ¿sí? Tiene una presión de vapor mucho más alta que la del agua, ¿sí? Es así. Gas en gas. Esto más difícil podríamos considerar si resultara que tenemos una mezcla, el oxígeno estaría disuelto en nitrógeno. Pasa que el oxígeno y el nitrógeno son tan inertes que prácticamente no interactúan entre sí. Entonces es muy difícil decir si va a ser una mezcla o si va a ser una solución, ¿sí? A veces los límites entre mezcla y solución son difíciles de determinar. Porque obviamente el aire que yo considero en aquella esquinita que está ahí tiene la misma composición que está acá, ¿sí? Entonces está mezclado, es homogéneo, tiene las mismas propiedades físicas y químicas. ¿Qué me importa todo esto? Unidades de concentración, lo voy a decir rápido. Chicos, sepa las unidades de concentración. Puede ser gramos de soluto cada 100 gramos de disolución, gramos de soluto por litro de disolución, moles por litro, miliequivalentes por litro, normalidad, molaridad, que son los moles de soluto por kilogramo de solvente. Esto es más interesante todavía que la solución. Estoy refiriendo al solvente. ¿Por qué lo digo eso? Porque fíjense, los genios, ¿qué es lo que hacen? Miligramos por decilitro, glucemia en ayunas. Gramos por decilitro, calcemia, milimoles por litro. Sodio, equivalentes o miliequivalentes por litro. Hematocrito, por ciento. O sea, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ponemos en uno o no? No, es así. Bueno, es la vida. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Tenemos que saber a qué equivale cada cosa. Por eso tenemos, yo les puse un ejemplo acá, pero me parece que lo voy a pasar porque no me interesa. Como por ejemplo pasar de glucosa en sangre en ayunas. Estos antes estaban en los seminarios para que ustedes se ejercitaran, esto no lo hacemos más, siempre se confunden. Ustedes dicen, ¡oh, qué pavada! ¿Sí? Lo hacen mal, chicos. El 50% lo va a hacer mal. Digo, más o menos. Pero, a ver,
¿no? Entonces, tiene que saber cuál es el peso molecular, y sabiendo el peso molecular, transformamos gramos a moles, ¿sí? Sabemos que es un decilitro, es ser un litro, podemos pasar, si sacamos a moles, si sacamos litro, moles por litro. La glucemia en ayunas es 90 miligramos aproximadamente, hay un rango, ¿sí? Es 5 milimolar. Bueno, esto tienen que saberlo así. Digo, a ver, por favor, pasame estos miligramos por decilitro a molar. Entonces vos lo mirás y el tipo empieza con la ruedita, ¿viste? A girar y no sabemos cómo, para dónde agarrar. Bien, me quiero detener acá un poco más. Esto es lo más importante que vamos a hablar hoy de las propiedades de las soluciones, que son las propiedades coligativas. ¿Cuáles son? ¿Qué son las propiedades coligativas? Son propiedades que van a depender de la cantidad de partículas que están disueltas en la solución, independientemente de la naturaleza química de las partículas. ¿Qué es lo que va a cambiar de la solución? La presión de vapor, el descenso de la temperatura de congelamiento, la temperatura de ebullición y la presión osmótica. ¿Por qué cambian? Porque aparecen fuerzas atractivas entre las moléculas de soluto y las moléculas disolvente que dificultan la transición de las moléculas de una fase a otra. Estos son fases, ¿sí? Vapor, congelamiento sólido, vapor y la presión osmótica, que bueno, estamos en fase líquida nomás. Equilibrio de fases. ¿Qué es esto? Un gráfico de presión contra temperatura. Cuando hay una transición de fase, por ejemplo, de gas a líquido, de líquido a sólido, se tienen que respetar estos valores que están acá. La línea recta, esta enterita, esta línea que está acá, las animaciones que hice no me salió ninguna. O sea, no estaba... Esto iba a aparecer después, pero bueno, puede fallar. La línea azul es una línea en la cual hay un cambio de fase o una convivencia de dos fases, de líquido y gas. Entonces, a temperaturas bajas, para que haya líquido y gas simultáneamente, tiene que haber una presión correspondiente a este valor, ¿sí? Entonces, a medida que la temperatura va aumentando, esta presión va aumentando. ¿Esta presión cuál es? La presión, si estoy hablando del agua, ¿qué es? Presión de vapor del agua. Re fácil. Si llego a una atmósfera, que es la que tenemos acá, al nivel del mar, ¿qué va a pasar con el agua? Si ponemos una pavita a hervir, ebullición, entonces la temperatura corresponde a ¿cuánto en el agua? Solvente puro, 100 grados. Si le meto, para hacer unos fideitos, le meto cloruro de sodio, sal, ¿va a llegar a 100? No. Va a pasar 100, sí. No va a llegar a 120 como me pareció escuchar por ahí, pero va a llegar a 104 posiblemente, según la cantidad de sal que tenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sodio dice, che, no, el agua, vos quédate conmigo, no vayas para allá, quédate conmigo, séte amigo. Bueno, entonces aumenta la temperatura. Acá, para que se forme y pase al sólido, ¿qué es lo que va a hacer? La molécula el agua tiene unas propiedades geniales, son maravillosas en ese sentido. Puede interaccionar porque forman dipolos y forman estructuras, ¿sí? Entonces, cuando se congela el agua, expulsa el cloruro de sodio, y si va a haber una fase, a medida que se va congelando, esa fase líquida va concentrando en cloruro de sodio. Bueno, para eliminar el cloruro de sodio necesito extraerle más energía de la que yo debería dar o extraer si fuera solvente puro. Entonces, la temperatura baja, ¿sí? Para que congele ese agua, esa solución, tengo que bajar la temperatura. Eso se llama el descenso crioscópico, ¿sí? Se usa mucho para disolver terrenos congelados, rutas congeladas para que circulen los autos y no resbalen. O la salida de tu casa, se congelaste, estás en Bariloche, lo que fuera, no te caes y te resbalás. Tirás sal. Y esto que está acá es la presión de vapor. La presión de vapor, ¿qué pasa? Disminuye. ¿Por qué? Porque el sodio le dice, vos quédate conmigo, no vayas, ¿sí? Bien.
¿Es relevante la presión de vapor en nuestro organismo? ¿Dónde? En las vías respiratorias. En las vías respiratorias, parte del acondicionamiento del aire de las vías superiores es porque se humidifica. Y se humidifica porque sale la presión de vapor. Y se humidifica una presión de vapor que corresponde a 47 milímetros de mercurio, que es cuando hay un equilibrio, ¿sí? Y está el máximo de partículas que puede haber a la temperatura que corresponda. ¿Qué temperatura tenemos en el cuerpo humano? 37, más o menos, 37. Si hubiese 40 grados, esta presión de vapor tiene que aumentar, ¿sí? Entonces, esto que está acá corresponde, si está al máximo de partículas que puede haber, porque para mantener este equilibrio, es el 100% de ¿qué? De saturación. Si ustedes escuchan en la radio que hace, no sé, una humedad relativa ambiente del 50%, ¿qué quiere decir? Que a 20 grados, que es la temperatura que tenemos hoy, la cantidad de partículas no es el 100 que puede haber, sino la mitad. ¿Sí? 50. La humedad relativamente 50%. Que haya humedad relativamente del 100% no significa que vaya a llover, igual. Pero significa que no puede estar más saturado de lo que está el aire. ¿Dónde es relevante? En las vías aéreas. Bien. Estamos cansados, ¿no? Bien. Vamos a ir a esto que ya estamos terminando, que es lo último que me interesa porque es importante. ¿Qué es la ósmosis? ¿Sí? Es un fenómeno por el cual se produce el movimiento de agua de un compartimento a otro a través de una membrana semipermeable, una membrana selectiva que no permite pasar solutos, ¿sí? Es selectiva para solutos. Permite pasar solvente, no permite pasar solutos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo siempre le dije a los que están conmigo, digo, ¿por qué se va a mover una sustancia de acá para allá? ¿Un gradiente de qué? De concentración. ¿Por qué se va a mover el agua de acá para acá? Por un gradiente de concentración. Está más concentrada de este lado que de este lado. Siempre las partículas se van a mover de un lado al otro y generar, acá lo importante, una ganancia neta si hay una diferencia, si hay un gradiente de concentración. Si no, puede haber movimiento pero sin ganancias netas. ¿Ok? Entonces hay solutos que están disueltos, pero estos también tienden a pasar para allá. El problema es que es selectivo, no puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua sí pasa. Y obviamente que el agua ocupa un volumen. Tiene que ocupar un volumen, ¿sí? Lo que ocupa esta partícula azul no la puede ocupar la amarilla. Por lo tanto, tiene que aumentar el volumen, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, aumenta el volumen de este compartimento, ¿sí? Entonces, ya podemos ir imaginándonos qué es lo que está pasando y por qué es relevante esto en la fisiología humana. Cuando pensamos en células, cuando pensamos en membranas y cuando pensamos que esas membranas pueden ser selectivas. ¿Sí? Pueden ser selectivas. Entonces, fíjense. Entonces, acá tenemos una cosa que es importante, ¿sí? La membrana es impermeable porque es selectiva, no deja pasar solutos. Este número se llama índice de Van Hoff. Entonces, ese índice de Van Hoff tiene en cuenta la cantidad de partículas que realmente están disueltas. Si yo tengo un electrolito, por ejemplo, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, uno va a pensar, cuando agrega, qué sé yo, 1 molar de eso, que se disocian. ¿Se acuerdan de hecho que eran ácidos fuertes que se disociaban totalmente? Bueno, estos se disocian completamente. Este es un ácido fuerte, particularmente este no es una sal. Pero en vez de ver una partícula como había acá, como estaban unidas de manera electrostática, pasamos a tener 2 partículas. ¿Cuál es el índice de Van Hoff? ¿2? ¿Cuál es el valor? ¿2? No. Lo medís es 1.9. Acá, ¿cuántas partículas debería esperar? 2. ¿Cuántos hay? 1.3. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio químico también. Entonces el equilibrio químico determina que no todo lo que yo voy a agregar se va a disolver. Entonces no voy a encontrar esa cantidad de partículas. Lo mismo acá. Y para la glucosa tenemos este valor. Bien.
Tratemos de bajar un poquito el volumen, chicos, porque se escucha, tiene una acústica esto. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica es la presión que yo debo ejercer para evitar esos cambios de volumen asociados al movimiento de agua. ¿Cómo lo vemos? A través de ecuación. Pi es igual, parecida a la ecuación de los gases, el número de partículas por unidad de volumen es una concentración. ¿Y cómo lo llamamos a esto? Osmolaridad. ¿Sí? ¿Por qué osmolaridad? Porque si agregamos entonces cloruro de sodio, podemos pensar que el cloruro de sodio tiene una cantidad de 1 mol de cloruro de sodio por litro, pero como se disocia, entonces esas partículas disociadas me generan un efecto superior al del cloruro de sodio, ¿sí? Están disociados. Sabemos que el cloruro y el sodio se comportan de manera osmótica exactamente igual, porque no nos importaba la naturaleza química. Entonces acá tengo unos ejemplos. Cloruro de sodio tenemos 2 moles, partículas, 2 moles. ¿Cuántos moles voy a tener? 4. Urea, 2 moles, partículas 1, osmoles 2. La glucosa, supongamos 3 moles, partículas 1, tengo 3. ¿Cuál es la osmolaridad de esa solución? Es la sumatoria de todos estos. No nos interesa la naturaleza química. Es la cantidad de partículas que hay. Y si hubiera proteínas, que es enorme, ¿cuántas partículas va a haber? Si pongo que yo una concentración de proteínas 1 molar. Depende de la cantidad de aminoácidos. No va a importar la cantidad de aminoácidos. Una proteína. Si no, bueno, claro. Yo dije una proteína que estaba ahí. No me importa la cantidad de aminoácidos, no me importa la cantidad de cargas, no me importa nada eso. Entonces, si yo tengo esto es el ejemplo que le saqué de por ahí, pero vale para cualquier membrana selectiva, ¿sí? Que deje pasar solamente agua y no deje pasar otras cosas. Entonces, sangre de diferentes soluciones con diferente osmolaridad. Bueno, acá cometí un error que le iba a corregir, no lo corregí, pero imagínense que en vez de decir isosmótica, dice isosmolar, hiperosmolar e hipoosmótica. Porque vamos a ver que la tonicidad es un poquito distinta. Entonces, si la cantidad de partículas afuera es igual a la cantidad de partículas que hay adentro, la entrada y salida de agua se da, pero no hay ganancia neta, entonces mantiene el volumen. Si la cantidad de partículas afuera, ¿sí?, es mayor que la cantidad de partículas que hay adentro, lo llamamos una solución hiperosmolar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tender a salir el agua para aquel lado, ¿sí? Y el glóbulo rojo en este caso va a tratar de contraerse. Y al revés, si es una condición hipoosmolar, entonces la cantidad de partículas acá adentro es mayor que la que está afuera, va a suceder eso, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran que hidratar a una persona, lo ideal sería siempre conseguir una solución que fuera como fisiológica, pero en cuanto a la tonicidad, o en cuanto, perdón, a la osmolaridad, isosmolar, ¿sí? ¿Qué concentración? ¿Y cuál es esa solución? ¿Cómo se llama? Solución fisiológica. 0,9 ¿qué? 0,9. ¿Vieron cómo empezamos a fallar las unidades? Volumen, 0,9 gramos, ¿sí? Bueno, 0,9 gramos por ciento, ¿sí? O cada 100 mililitros. Bueno, entonces, en definitiva, el concepto es este. Controlar la osmolaridad en el organismo es súper importante, porque controlando la osmolaridad yo voy a controlar los volúmenes y voy a controlar si la célula está hinchada, si está normal, o si va a estar crenada y no va a poder ejercer su función. Ya creo que en algunos casos hemos visto que se puede llegar a controlar eso. Y acá hay un concepto que es importante, que es este que yo decía. La osmolaridad mide el gradiente efectivo para el agua, asumiendo que el soluto osmótico no atraviesa la membrana. La tonicidad es un término funcional que describe la tendencia de una solución para provocar la expansión o contracción del volumen intracelular. Entonces, una cosa que tenemos que pensar acá es esto. Cuando hablamos de osmolaridad o tonicidad,
siempre estamos hablando de una solución, pero estamos pensando del componente acuoso de la solución. Estamos pensando en el agua. El problema que manejarnos con agua es muy difícil por la elevada concentración que tiene. Yo le agrego poquititas concentraciones de cloruro de sodio o de proteínas, la concentración del agua prácticamente no cambia, ¿cierto? Porque lo lógico sería, bueno, hablemos de concentración de agua, porque es la que son los movimientos que genera los cambios de osmolaridad. Pero nosotros hablamos de osmolaridad en función de la cantidad de partículas. Entonces, que eso no nos confunda. Siempre con osmolaridad estamos pensando en movimientos de agua, ¿sí? Bien. Entonces, la tonicidad es un término funcional. Y acá hay un ejemplo que es importante, que es el tema de la urea. Entonces, fíjense, acá pongo una solución en la cual la cantidad de partículas de urea en verde es menor, o la cantidad de partículas es menor que la cantidad que está acá adentro. Acá es igual y acá es mayor. Entonces, inicialmente yo podría decir que esto es hiposmótica, isosmótica y perosmótica. Como obviamente las animaciones funcionaron mal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la urea? Si la urea puede difundir libremente a través de las membranas, va a igualar las concentraciones afuera y adentro, ¿sí? Si fuera el medio externo muy superior, infinito en relación al volumen de estas células que están acá, ¿qué es lo que termina sucediendo acá? Que este medio sigue siendo hiposmolar, ¿sí? Y acá, el medio externo es hiposmolar, esto tiene mayor tonicidad, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Fíjense, era isosmótica inicialmente. ¿Y ahora cómo es el interior? ¿Cómo es esta solución en relación a la que está acá? La solución es hiposmótica de vuelta, porque el número de partículas, ¿cuántas partículas tenemos acá? 3 más 5, 8. ¿Me interesaba la naturaleza química de las partículas? No. ¿Y entonces qué? Si yo tenía 5 y ahora sigo teniendo 5, pero resulta que, porque pueden difundir acá adentro, vas a tener mayor cantidad de partículas, y entonces se comporta de vuelta como una solución hiposmótica. Y acá pasa a suceder lo mismo. Es decir, para el caso de la urea, que hay una permeabilidad fácil, las soluciones siempre se van a comportar como si fueran hiposmóticas. Y obviamente, ¿qué va a pasar si hay mayor cantidad de partículas acá adentro que afuera? Hiposmóticas o hipotónicas. Siempre tiene que ser hipotónica. ¿Es importante esto? ¿Es relevante? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Dónde? En la sangre. En la urea por la sangre. En el plasma. Le estoy pidiendo algo que posiblemente no hayan estudiado todavía. La osmolaridad, Bien. Bien, a ver, van por ahí. En el riñón existen cambios muy importantes de la osmolaridad. Pero quiero decir esto. Fíjense, ya voy a volver a eso. La composición aproximada de los solutos en compartimentos clave. Plasma. Fíjense cuál es la osmolaridad del plasma. 291 miliosmolar. Van a agarrar el Singolani y le va a decir 300. Van a agarrar el otro y va a decir otro valor. Están alrededor de esto según lo que estén considerando. Pero fíjense una cosa súper interesante. Plasma sin proteínas. Es decir, que no tiene proteínas. ¿Cuánto cambió? De 291 a 290. ¿Cuál es la relevancia para la tonicidad de las proteínas? Nula, porque es 1 en 300 aproximadamente. ¿Cuál es la concentración de proteínas? 7 gramos por decilitro. Y de vuelta, como nos gusta complicarnos la vida, decir, pero ¿qué hizo si yo quiero pasar a moles por litro? 1 milimol por litro, ¿sí? ¿Cuál es el electrolito más concentrado, más relevante en cuanto a su concentración en el plasma?
sodio. Acá está, lo puse acá a propósito. Porque esto que está acá, de alguna manera me va a condicionar, porque es la partícula más abundante, después ¿cuál le sigue? El cloruro de sodio, ¿sí? Eso me va a condicionar la cantidad de agua. Fíjese los demás, 4, 1, 2, 0,6, 22 el bicarbonato, o 24, ¿sí? Son muy chiquititos. Eso me tendría que hacer disparar la siguiente cuestión. ¿Cómo haría yo para controlar la osmolaridad? Cloruro de sodio. ¿Se entiende? Entonces el organismo debería tener, si quisiera controlar la osmolaridad del plasma, ¿sí?, alguna manera de poder controlar el sodio, ¿sí?, o los volúmenes de agua que van a ser. ¿Existe eso? ¿Dónde existe? En el riñón, ¿sí? Bien. Entonces, ¿solo en el riñón? En el hipotálamo. En el hipotálamo hay un sector, ¿sí?, que va a censar la osmolaridad y que, según la osmolaridad que haya, va a disparar algún tipo de despolarización intracelular, se va a producir algún tipo de señal intracelular que va a terminar ¿en dónde? ¿La secreción de qué? La antidiurética. Entonces, fíjense si eso no es importante. Bueno, hay que controlar el sodio, ¿sí? Bueno, entonces, de cualquier manera, si ya vieron microcirculación, no nos podemos quedar con la idea que la concentración de proteínas en plasma es irrelevante por el movimiento de agua. Eso sería bastante equivocado, ¿sí? Porque una cosa que a través de experimentos que se han hecho marcando agua, la cantidad de agua que circula por la microcirculación sin ganancia neta es cerca de 80.000 litros por día. 80.000 litros por día es mucho, ¿no? Ustedes por minuto bombean ¿cuánto de sangre? 5 litros, ¿no? Al día tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? 5 por 60 por 24. 7.000, no, una cosa así, 7.000 litros por día. Pero por la microcirculación hay 80.000. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan esa microcirculación, esos movimientos de agua? Ya los vimos, ¿no es cierto? Son diferencias de presión hidrostática y las diferencias de presión osmótica, pero en particular cuando pensamos que pasa del interior del capilar al intersticio, lo que nos importa es la presión coloidosmótica, que es la presión que ejercen las partículas, las proteínas. Entonces, decir que las proteínas, porque generan 1 miliosmol por litro en el plasma, son irrelevantes, no, tienen su relevancia, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ¿dónde la presión osmótica juega papeles importantes? Bueno, regulando todos los volúmenes, ¿sí? Y muy importante en las fuerzas de Starling, que juegan un papel interesante en el glomérulo renal, en la filtración, en la microcirculación. Y yo le dije que iba a volver cuando hablamos de urea, ¿sí? ¿Dónde la urea es muy importante? ¿Dónde hay cambios importantísimos en la osmolaridad? ¿Sí? En el riñón, cuando se produce la orina, hay mecanismos de concentración y dilución de la orina que producen mecanismos en el cual el agua va a salir de lo que está filtrado hacia la médula, y hay variaciones que van desde la corteza hacia la médula, o de la médula más externa a la más interna, de unos 300 miliosmoles a unos 1200 miliosmoles. Bien, entonces 1200 miliosmoles, 4 veces más concentrado la osmolaridad. ¿Qué pasaría? ¿Y la célula? Pierde, pero está la urea. Entonces, la urea favorecería en ese sentido, porque es permeable, a mantener los volúmenes, ¿sí? Bueno,
Terminó mi presentación, chicos. ¿Dudas? No hay dudas.